Hola, buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo están? Gusto verlos. Vamos a ver un tema nuevo el día de hoy. Se llama Viviendo con Sabiduría. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos para aprender de su palabra. Yo le invito a que me acompañe al Salmo 90, versículo 12. Es un salmo de Moisés. Es un versículo conocido, pero que es tan cierto para nosotros. Y dice así, está hablando Moisés al Señor y le dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Si me acompaña a hacer una oración, me acompaña cerrando sus ojos. Padre amado, Padre bueno, estamos reunidos en esta noche en tu nombre, agradecidos contigo por el amor que nos tienes, agradecidos por tus bendiciones, Señor, que han sido tantas, sobre todo por el perdón de nuestros pecados a través de la cruz de Cristo. En esta noche queremos ponernos delante de ti y entregarte nuestra atención. Queremos que tú nos hables, que tú obres en nuestro corazón, que tú nos instruyas y nos permitas, Señor, distinguir tu voz, distinguir tu voluntad para nuestras vidas. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo te ruego que me ayudes, que me des sabiduría, que me des palabras tuyas para poder hablar conforme a tu voluntad, Señor, y que ayudes también a mis hermanos a poder escucharte a ti y verte a ti, Señor, en medio de la enseñanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos sabiduría? Levantan la mano. Casi todos. A ver, otra vez, ¿cuántos de aquí necesitamos sabiduría? Muy bien. Si no levantaba la mano, le iba a decir que se parece a Salomón o a quién. Para todas las cosas de la vida necesitamos sabiduría, para todo, incluso para las cosas que parecerían pequeñas. Necesitamos sabiduría para hablar, para callar, para pensar, sabiduría para tratar a nuestros semejantes. Los que estamos casados, ¿cuántos reconocen que necesitamos sabiduría para tratar a nuestras esposas? Amén, gloria a Dios, aleluya. Las que están casadas, ¿cuántas reconocen que necesitan sabiduría para tratar a sus esposos? ¿No? 2, 3. Ay, mira, muy bien. Sí, porque a veces somos medios cabezones, despistados. Para todas las cosas, como padres, los que tienen hijos, necesitamos sabiduría para poder cuidar a nuestros hijos, enseñarles, sobre todo de las cosas de Dios. En cada circunstancia en la que nos desenvolvemos en nuestro trabajo, en la calle, incluso cuando se nos acerca un extraño, hay que tener sabiduría para tomar decisiones y actuar, ¿no? Proverbios 4:7 decía el rey Salomón, dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En la palabra de Dios para todos se menciona de esta forma: el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. El libro de Proverbios, casi estoy seguro que todos los capítulos mencionan la palabra sabiduría y la necesidad que tienen las personas de adquirir sabiduría para su vida. ¿Aquí alguien nació siendo sabio? No, ¿verdad? Nadie nace sabiendo, nadie nace con sabiduría en el corazón. Al contrario, nacemos con una falta enorme de sabiduría.
Los seres humanos por naturaleza tenemos la tendencia a hacer lo que no es sabio. El diccionario define sabiduría de la siguiente manera, son definiciones del diccionario, definiciones humanas, y dice así: sabiduría es un grado más alto de conocimiento. Sabiduría es conducta prudente en la vida o en los negocios. Sabiduría es la parte del carácter humano que se desarrolla aplicando la inteligencia en la experiencia propia, sacando conclusiones que traen entendimiento, que nos capacitan para reflexionar y que nos hacen discernir la verdad, lo bueno y lo malo. Hay, yo creo que sobre la sabiduría muchas frases como célebres, ¿no? Yo tenía un compañero que decía en la escuela, me llegó a mencionar que la inteligencia es aprender de los errores propios y la sabiduría es aprender de los errores de los demás. Tenía, pues, de cierta manera un poco de razón. Otra definición de sabiduría es un sentido común muy desarrollado. Sentido común muy desarrollado. ¿Han conocido personas que tienen un sentido común para casi todas las cosas? Yo conozco, mi suegro es una persona que tiene un sentido común para cosas que yo no logro distinguir y que él logra ver un poco más allá, ¿no? De las cosas, pues, naturales de la vida, ¿no? Mi esposa es una persona con un sentido común muy, muy desarrollado. Casi siempre le digo que es la persona más inteligente que conozco. Y hay personas que tienen como un sentido común desarrollado. Habemos otros que no tanto. Yo me encuentro dentro de esos que a veces me falta el sentido común, pero le pido a Dios que me ayude. Y la Biblia nos da dos definiciones de la palabra sabiduría, una en hebreo y otra en griego, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra sabiduría es del hebreo jokma y significa el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Es el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Yo creo que todos necesitamos tomar decisiones correctas, ¿verdad? Decisiones correctas en los momentos difíciles de la vida. Yo creo que cuando estamos viviendo o estamos pasando por una situación complicada, se nos nubla a veces el entendimiento de las cosas, ¿no? Y es en esos momentos cuando necesitamos mayor sabiduría para tomar decisiones. En griego, sabiduría es de la palabra sofía y significa inteligencia, discernimiento, prudencia, discreción, capacidad de entender. Capacidad de entender. Ahora bien, si nadie nace sabio o con sabiduría en el corazón, ¿cómo logramos adquirir sabiduría? Bueno, hay dos formas, ¿no? La primera podríamos pensar que es a través de la experiencia propia, ¿no? Uno va aprendiendo de los errores propios, de los errores también de otras personas. Uno aprende también a través del conocimiento, leyendo, y va adquiriendo conocimiento que logra aplicar en la vida, ¿no? Pero hay una sabiduría mayor, una sabiduría más importante, y es la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cómo una persona puede llegar a ser sabia en verdad? Proverbios 17:16. ¿Cómo podemos ser sabios? Dice Salomón: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento?
¿De qué le sirve al tonto el dinero? La traducción lenguaje actual, perdón, lo menciona de esta forma. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. Nadie puede llegar a la tienda de la esquina y pedir 1 kilo de sabiduría, ¿verdad? Me da así como pedir 1 kilo de tortillas, pues no se puede pedir 1 kilo de sabiduría. Qué padre sería poder comprar sabiduría, pero eso no funciona de esa forma. La sabiduría que proviene de Dios tiene una trascendencia espiritual. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que agrada a Dios es la que proviene del temor que tengamos a Dios. Lo podemos ver en Job 28:28 y dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El Salmo 111:10, perdón, un versículo que mencionó Andrés al principio de la alabanza. En la versión Reina Valera dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y un verso también muy conocido, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, de estos 3 versículos podemos ver algo que tienen en común, algo que enseñan, que la sabiduría está relacionada, vinculada con el temor a Dios. Temer a Dios es darle el lugar que le corresponde a Él, sobre todo en nuestras propias vidas. Tener temor de Dios no es tener miedo a Dios. Tener temor de Dios es respetar a Dios por sobre todas las cosas, es honrar a Dios, darle el lugar que le corresponde, que Él merece. Y el temor a Dios es como una puerta que se abre y nos permite caminar hacia la sabiduría. Por lo que podemos concluir que una persona que no teme a Dios, que no honra a Dios, que no busca a Dios, que no le importa a Dios, no es una persona sabia. El temor a Dios y la sabiduría están ligados, están unidos. Aquella persona que no teme a Dios y no toma en cuenta a Dios para las cosas de su vida, no tomará decisiones sabias. Si tú no tomas en cuenta a Dios en tu vida, las decisiones que llegues a tomar, créeme, no van a ser sabias. Alguien que no toma en cuenta a Dios no va a hablar, no va a pensar, no va a actuar de una manera sabia. La única forma en la que podemos ser personas sabias, en verdad, es con temor a Dios en nuestro corazón, con un genuino, sincero temor a Dios en nuestro corazón. Cuando alguien obedece a Dios, cuando alguien tiene temor a Dios, cuando alguien honra a Dios, esto le permite ver cada circunstancia de su vida de una forma distinta. Puede tener sabiduría para tomar decisiones, como les mencionaba, y puede saber qué hacer. Yo creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en alguna circunstancia en la que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, cómo responder, qué decirle a esa persona que nos está diciendo una noticia a lo mejor complicada, ¿no? Todos nos hemos encontrado en algún momento donde, ¿y ahora qué hago? Pero si tú temes a Dios, si tú le das el lugar a Dios en tu vida y en tu corazón, Dios te va a dar la sabiduría para saber qué hacer. Dios nos va a dar la dirección, las palabras, e incluso Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Cállate, no hables, guarda silencio. Dios nos va a dar la sabiduría.
Y hay sabiduría en nuestro corazón, no simplemente como un acto de magia, que Dios te toca y eres sabio, ¿no? No, la sabiduría por el temor a Dios principalmente y porque la palabra de Dios está en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos da la dirección, la que nos da la sabiduría, la que nos da el discernimiento de las cosas. No es porque simplemente, pues, como una varita, ¿no? Y Dios te toca y, ten la sabiduría del día de hoy. No. Se corresponde la sabiduría con el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Tomaremos entonces así decisiones guiadas, basadas en su palabra. Y el Espíritu Santo nos recordará la palabra que hemos leído, que hemos escuchado, por eso es tan importante también venir a las reuniones, o que hemos cantado. Cuando cantamos alabanzas en este lugar, y pues podrán notar que son canciones basadas en la palabra de Dios. Y cuando a lo mejor estamos en alguna circunstancia complicada, pues se puede venir a nuestra mente alguna canción, y en esa canción que viene una palabra de Dios puede dar dirección también a nuestras vidas. La sabiduría entonces proviene de tener una relación con Dios. La sabiduría, como les digo, no viene por acto de magia, no viene porque pues un ángel baja del cielo y te toca con su dedo, ¿no? La sabiduría proviene de tener una relación profunda con Dios. Salmo 51:6. Salmo 51:6. Dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿En dónde ama la verdad el Señor? En lo íntimo, en lo secreto, en la comunión íntima. Y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. En lo secreto es donde Dios nos da entendimiento de las cosas, donde Dios nos da sabiduría para vivir, para tomar decisiones, para actuar. Es en la comunión con Dios íntima cuando Dios también trae sabiduría al corazón. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Lo que el Señor ama es la verdad en lo íntimo. ¿Cuánto tiempo pasas en intimidad con el Señor? ¿O pasas tiempos en intimidad con Dios? Donde derramas tu corazón, donde te acercas a Él, donde le cuentas cómo te sientes. En lo íntimo es donde Dios nos da sabiduría. Yo les comentaba en alguna ocasión que hace tiempo pasé una circunstancia que me tuvo así como molesto por unos 2 días, yo creo, o día y medio. Y yo no sabía qué hacer. Y entonces me puse a orar. Y en la oración, Dios trajo a mi mente y a mi corazón una dirección. Y me recordó una palabra, una parte de la Biblia. Y eso que tenía yo en mi corazón, esa molestia que tenía en mi corazón, como que fue un peso que me quitaran de encima, ¿no? Pude yo tranquilizarme, pude yo como decir, no, pues es verdad, Señor, si hago lo que me estás diciendo, pues es cierto. Es en la comunión con Dios donde Dios nos hace comprender sabiduría. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría?
Dios. Dios da la sabiduría. No la da un hombre, no la da el pastor, por más sabio que sea. No la da otra persona. La sabiduría la da Dios. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. El verso 7. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Me gustó mucho esta traducción. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Cuando pasas también tiempo en oración con Dios, cuando buscas a Dios, Dios te va dando también sentido común de las cosas. Te concede el tesoro del sentido común. Y en Santiago 1:5, si me acompañan ahí también, es un verso también conocido. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero no es solamente, como les mencionaba, un pedir sabiduría como quien ora por la comida, ¿no? Ay, Señor, dame sabiduría, y ya te vas. No. Pedir sabiduría en intimidad con Dios. Pedir sabiduría en comunión con Dios. No es, como les mencionaba, no es un simple acto de magia o una receta de que pides sabiduría y ya está, ¿no? No. La sabiduría, nuevamente, viene a través de la comunión con el Señor. En lo secreto, en lo íntimo, en la comunión sincera con Dios. La palabra pedir en este versículo de Santiago 1:5, pídala a Dios, proviene del griego aiteo y significa pedir, pero con una actitud muy particular. La actitud suplicante de alguien inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Es entender que tú estás en una posición inferior a Dios. No es como quien le pide al compañero de trabajo, oye, ¿me pasas el sacapuntas? No. Esta palabra pedir implica una actitud del corazón, una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento de que necesitamos a Dios, de que necesitamos que Él nos ayude, una actitud de saber que no somos capaces sin la ayuda de Dios. Esta palabra, aiteo, implica humildad y temor. No, nosotros no pedimos algo que ya tenemos, ¿verdad? Yo no le voy a pedir a alguien un vaso de agua cuando pues yo tengo un vaso de agua en mi mano. Sería ilógico, ¿verdad? Si le pedimos a Dios sabiduría es porque reconocemos con sinceridad que nos falta, que necesitamos sabiduría, ¿no? Ahora, Santiago 3, el versículo 13 al 18, vamos a leer, si me acompaña ahí, Santiago 3, del 13 al 18, y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí, de aquí, ¿quién es sabio y entendido? Levante su mano. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que viene de lo alto tiene unas características muy particulares. La sabiduría que Dios da, dice Santiago, es primeramente pura. Y esta palabra pura, del griego hagnos, significa limpia, inocente, libre de contaminación, libre de toda mezcla con el mal. Y mientras vamos viendo estas características, yo les invito a pensar qué tan cercanas son nuestras actitudes con esta descripción, qué tan cercana es nuestra forma de pensar con estas descripciones, ¿no? Si somos personas que tienen sabiduría. La sabiduría que es primeramente pura, libre de toda contaminación, libre de toda mezcla con el mal, es una sabiduría que refleja el carácter de Dios. Dios es puro, Dios es santo, Dios es limpio, Dios es libre de contaminación, Dios es libre de toda mezcla con el mal. Y eso es lo que Dios nos da. Dios nos provee de esa sabiduría que no tiene relación con lo malo. Una sabiduría que no tiene malas intenciones. Una sabiduría que no tiene intenciones ocultas. ¿Tú has tomado alguna decisión que tenga doble intención? ¿Tú has actuado alguna vez con intenciones ocultas? Si las decisiones que estamos por tomar afectan la vida de alguien más de una mala forma, pero te beneficia a ti, ¿tú qué haces? Pues de que lloren en su casa a que lloren en la mía, así dicen, ¿verdad? Pues que lloren en la suya, ¿verdad? Y así actúa el mundo, así vive el mundo, así toma decisiones el mundo, es la sabiduría de este mundo. Pero Dios nos manda a actuar de otra forma. A veces tomamos decisiones o a veces actuamos con alevosía y ventaja sobre otros, ¿no? Para ganar una posición, para ganar más dinero, para que nos veamos mejores nosotros en el trabajo, para, no sé, con la intención de que la otra persona se vea afectada con lo que yo hago, ¿no? Pero la sabiduría que Dios da no tiene malas intenciones, está libre de contaminación o de toda mezcla con el mal. Es nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar limpia, inocente, libre de contaminación, libre de alguna mezcla con el mal. ¿Cómo han sido nuestras decisiones en esta semana? La segunda característica que menciona Santiago es que la sabiduría es pacífica. Del griego eirenikos y significa saludable, apacible, tranquila, que no produce luchas o discordias, que busca la paz. La sabiduría que Dios provee nos da paz primeramente a nosotros y también nos hace buscar la paz. Porque Dios es paz, la sabiduría que Él da también es para la paz. No nos motiva a la discordia o a la confrontación con otras personas y mucho menos entre hermanos. La sabiduría que Dios nos da nos permite tener relaciones sanas, relaciones correctas. ¿Y cuántos necesitamos de esa sabiduría para tener relaciones sanas con los demás? Es difícil actuar sabiamente y procurar la paz cuando alguien nos está
insultando cuando alguien procura nuestro mal, ¿verdad? Es difícil mantener con palabras sabias, actitudes sabias cuando alguien está intentando perjudicarnos. Pero Dios nos da la sabiduría para hablar como conviene, nos da la sabiduría incluso para callar cuando conviene. La sabiduría que Dios da es pacífica, es para la paz. El tercer punto que menciona Santiago es que la sabiduría es amable. Del griego epieikes, quién sabe qué será, como leíto que paique parece. Epieikes y significa apropiado, gentil, suave, bondadoso, considerado, indulgente, amable. La sabiduría que Dios provee permite que tengamos un trato agradable con los demás. ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo tratas a tus vecinos o cómo tratas a los que no te tratan bien? Por eso las palabras tan profundas y sabias de Jesús, de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Y eso proviene, como les mencionaba, de tener una relación profunda con Dios, una relación sincera con Dios, y nos permite tratar a los demás con amor, como Él nos trata, como Él nos ha tratado. La sabiduría que Dios nos da, que es amable, nos permite considerar a los demás, lo que le llamamos empatía, ¿no? Considerar los sentimientos, los pensamientos, las circunstancias que están viviendo los otros para actuar correcta y apropiadamente. Lo que les decía, si tú tomas decisiones sin que te importe el vecino, sin que te importe si el agua que estás echando en tu cochera le va a afectar a tu vecino ahí donde llegue. No, pues, con que se limpie mi casa, con eso tengo. Pero debemos tener sabiduría para saber cómo van a afectar nuestras decisiones a otros. A veces ni nos detenemos a pensar, ¿esto que estoy haciendo le afectará a alguien? Ni nos detenemos a pensar. Con que me beneficie a mí, con eso. Y eso no es sabio. La sabiduría que Dios nos da es para considerar a los demás, es amable. La sabiduría también es benigna, del griego eupeitzes, bueno, ahí después se las paso, y significa razonable, dispuesta a ceder, dócil, dispuesto a obedecer. ¿Han conocido personas con las que nomás no se puede razonar? Estás tratando de que te escuche y a veces ni te puede escuchar porque está muy metido en su punto. O tú eres una persona así. Nah. La sabiduría que Dios da nos permite ceder si es necesario para mantener la paz. La sabiduría que Dios da nos permite ser dóciles, ser mansos. La sabiduría que Dios da al corazón nos permite considerar las razones de los demás y no cerrarse a la opinión o a que pueda haber otra posibilidad distinta a la mía, otro punto de vista distinto al mío, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad y la palabra de Dios, ¿no? Obviamente. Pero hay personas que ¿cómo le dicen? Se suben en su burro, se sientan en su macho, algo así, ¿verdad? Estoy como el Chapulín Colorado. Y no quieren razonar, no les gusta ceder, no les gusta no tener razón.
no son personas sabias. La sabiduría es benigna, nos hace ceder, nos permite ser dóciles y nos permite recibir enseñanza con facilidad. Hay personas que entre más años tienen, llegan a pensar, no, ¿tú qué me vas a andar enseñando a mí? Si cuando tú vas, yo ya vine hasta 2 veces, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? No, si cuando tú fuiste, cuando tú fuiste por la leche, yo ya regresé con los quesos, dijo uno. Imagínense, personas que creen que tienen ya la experiencia del mundo, entonces ya, ¿qué me puedes tú enseñar a mí? Eso es orgullo. Eso no es sabio, eso no es sabiduría. Personas que reciben fácilmente una enseñanza, esas son personas sabias. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa si tienes 1, 10, 50 o 60, y estoy como Cepillín también, 50, 60, 80, 90. ¿Sí? No importa cuántos años tengas en el Señor, siempre debes tener un corazón que sea buena tierra, para recibir la enseñanza, aunque ya la hayas escuchado. Nunca digas, ay, ¿qué voy a aprender de esto que me están diciendo? Eso no es sabio. Debemos tener un corazón dócil, un corazón que sea enseñable, que se permita enseñar. La sabiduría es también llena de misericordia. Y la palabra misericordia del griego eleos significa compasión, piedad, manifestación externa de la compasión que da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. La compasión es el sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien. Actuar con misericordia y compasión hacia otras personas que están sufriendo es actuar con sabiduría. ¿Por qué? Porque es tratar a otros como Dios nos ha tratado. De gracia hemos recibido, entonces debemos dar de gracia. Alguien que cierra su corazón a una persona que está en necesidad no es sabia. Alguien que no trata a los demás como Dios le ha tratado no es sabia. Debemos tratar a las personas con misericordia cuando están pasando alguna situación difícil. Y dice la definición, es una manifestación externa. No se debe quedar en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, por más que nos ruede una lágrima al ver sufrir a alguien. Tenemos que hacer algo. Si ves que alguien está padeciendo, si ves que alguien está sufriendo y en tus manos está poder ayudarlo en algo, porque hay veces que no podemos ayudar. Hay que también ser sabios, ¿no? Hay veces en que no podemos. Pero si podemos, si tenemos los elementos para poder ayudar, bendecir, es sabio hacerlo, es sabio ayudar. Dice Santiago que la sabiduría es llena de buenos frutos. La palabra fruto del griego karpos significa utilidad, beneficio y provecho. La sabiduría que Dios da nos permite dar buenos frutos para los demás. Un fruto es la manifestación externa de aquello que hay en el interior. Un fruto es la manifestación externa de aquello que hay en el interior. Si yo tengo enojo en mi corazón, ¿qué creen que voy a manifestar? Enojo, ¿verdad? Si yo tengo odio y amargura, ¿qué creen que voy a manifestar? Odio y amargura. Pero si yo tengo amor, si yo tengo bondad, si yo tengo paz, eso también es lo que estaremos manifestando.
Y esos frutos que manifestamos son para los demás, no son para nosotros mismos. La sabiduría que Dios nos da nos permite dar frutos que bendigan la vida de otras personas. ¿Tú has dado frutos que han bendecido a los que te rodean, a tu familia, a los que están cerca de ti? ¿O te has quedado con esos frutos? Cuando te dan un bono en tu trabajo y tú dices, venga para mí, y no lo compartes con nadie, pues es que es mi bono. Tenemos que bendecir a los que nos rodean con los frutos que produce la sabiduría. Si Dios nos ha dado inteligencia o capacidad en ciertas áreas, no es para que nos quedemos con ese conocimiento, es para bendecir a otros con ese conocimiento. Es para compartir con otros los frutos que Dios produce en nuestras vidas, y eso es sabio. Dice Santiago que la sabiduría es sin incertidumbre. La palabra incertidumbre, del griego adiacrito, significa imparcial, que no hace distinción, sin favoritismo, sin prejuicios, que no hace excepción de personas. La sabiduría nos permite juzgar las cosas con imparcialidad, sin beneficiar a alguien por encima de otra persona. No importa si se trata de un familiar, de un amigo o de alguien muy allegado. Usualmente tratamos de beneficiar a nuestros familiares, ¿no? Cuando se trata de, no sé, pues de apartar un lugar en el coche, en el tren o en el camión. Usualmente tratamos de que nuestros familiares sean los más beneficiados, ¿verdad? Con algo. Y eso está bien, pero cuando se trata de cuestiones que son que necesitan de una imparcialidad y de una justicia, ahí necesitamos la sabiduría de Dios para no beneficiar a mis más allegados por encima de los demás. No hay que hacer favoritismos o distinción de personas, porque eso no es sabio, y eso es muy común hoy en día. Beneficiar a los familiares por encima de las personas que a lo mejor se esfuerzan en un trabajo, ¿no? Lo que llaman el nepotismo, que ponen a sus primos, a sus hijos, a sus esposas, porque pues son su familia, entonces pues ponen el político pone a su familiar en cierto puesto, en cierto cargo. Eso es muy común en nuestros días, pero eso no es actuar con sabiduría. Eso es algo que a Dios no le agrada. La sabiduría es también sin hipocresía. Y la palabra hipocresía del griego anupócritos significa sin fingimiento, con sinceridad, con franqueza, con honestidad, sin una doble intención. Lo veíamos con el pastor, creo que fue el domingo pasado, no sé, no recuerdo exactamente qué domingo fue, que la palabra hipocresía proviene de personas que representaban una obra de teatro y que se ponían una máscara y después otra, y una máscara y luego otra. Es tener máscaras delante de la gente, ¿no? Para que piensen de ti de una forma que a lo mejor no eres. Estás fingiendo tu forma de ser. Cuando saludas a alguien que no te cae bien y lo abrazas y le, ay, qué gusto verte, pero por dentro estás, ay, ¿por qué me lo topé? La sabiduría nos hace actuar sin hipocresía, sin fingimiento, con completa honestidad. Nos permite hablar de frente y con la verdad siempre.
Hablar siempre con la verdad. Debe ser algo que no nos cueste trabajo. Hablar siempre con la verdad. Ahora, esta es la sabiduría que Dios nos da, la sabiduría que viene de lo alto. Y hay unos beneficios que produce la sabiduría, la sabiduría. Hay muchos beneficios, yo creo que hay muchas bendiciones de tener sabiduría en el corazón, pero vamos a ver solo algunos. En Proverbios 20:18, la sabiduría nos permite enfrentar situaciones difíciles. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Y no es que tengamos una guerra contra otro país propiamente, pero podemos entender lo que necesitamos dirección sabia para enfrentar las cosas difíciles de la vida. Siempre, como les mencionaba, van a haber momentos en los que no sabremos qué hacer, cómo responder, cómo actuar. Y necesitamos sabiduría, dirección sabia para hacer la guerra que estamos enfrentando en ese momento. Proverbios 24:3. La sabiduría nos ayuda a edificar. Dice Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Cómo se edifica algo? Con sabiduría. Todo aquello que querramos construir en nuestra vida, ya sea estudiar, ya sea casarse, tener hijos, un negocio, cualquier proyecto que tú quieras emprender, se necesita sabiduría para poder terminar aquello que empiezas. Se necesita sabiduría. Proverbios 28:26, la sabiduría nos libra de peligros. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. En la Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma: los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. La sabiduría nos libra de caer en circunstancias que dañen nuestra vida. La sabiduría de Dios nos libra de pasar por circunstancias que nos van a lastimar y que pueden lastimar a otras personas. La sabiduría nos permitirá estar fuera de peligro. En Santiago también se menciona otro tipo de sabiduría. En Santiago 3, 14 y 15, si me acompañan ahí. Porque así como para hacer lo bueno es necesario sabiduría, hay personas que para lo malo son muy buenas. Santiago 3, 14 y 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. La sabiduría que no proviene de Dios es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. La palabra terrenal del griego epigeio significa mundano, opuesto a lo celestial, con la intención de poner la mirada en las cosas temporales, esforzándose únicamente por lo que se ve. Hay personas que son re buenas para los negocios y para el dinero y para posesiones y para vender y comprar y las cosas de este mundo. Que no está mal, pero si tu corazón está en eso, eso sí está mal.
cuando tienes sabiduría únicamente para acumular y las cosas de este mundo, de esta tierra, las cosas que son temporales, hay personas que son muy buenas para eso, ¿verdad? La palabra animal del griego sujiko significa sensitivo, que se deja llevar por lo que siente, por la emoción, por sus instintos. Esta sabiduría es una sabiduría instintiva, una sabiduría animal, una sabiduría que no proviene de Dios, obviamente, pero que tiene la intención de satisfacerse a la persona. Mientras yo me sienta a gusto, mientras me sienta bien conmigo mismo, pues con eso me doy. Las personas que piensan que tener relaciones sexuales es como, pues es como cuando tienes comezón, pues hay que rascarte. Y ahí sí hay personas que tienen las ideas equivocadas con respecto a lo que Dios dice. Se dejan llevar por sus emociones, por sus instintos, por sus pasiones. Y diabólica, del griego daimoniodes, significa procedente y parecido a un demonio. Hay sabiduría que es diabólica, que es para hacer lo malo, para dañar, para ir en contra de la voluntad de Dios. Hay personas que no creen en Dios, pero que tienen una vida moral y que no, a lo mejor no se enojan contra los cristianos o contra los que creen en Dios. Pero hay personas que van en contra abiertamente, frontalmente, de todo lo que se llama Dios, de todo lo que sea bueno y santo, de todo lo que tenga que ver con Jesús. Hay personas que son inteligentes y sabias para poder planificar y hacer cosas que vayan en contra de lo que Dios pide o de lo que Dios quiere, ¿no? Cosas diabólicas. Y Santiago describe esta sabiduría animal, terrenal, diabólica, como una sabiduría arrogante y agresiva, que la consecuencia de esta sabiduría que puede haber en las personas es que genera desorden. En lugar de traer paz, separa a las personas, enemista a las personas. Esta sabiduría es completamente contraria a la sabiduría que Dios da. Yo hace unos, ¿qué día fue? Hoy es miércoles, ¿verdad? El lunes. Bueno, perdón, el martes de la semana pasada llegué a mi casa y no teníamos internet. Y duramos una semana entera sin internet después de hacer de hablar por teléfono y pues, pedirles que nos hicieran el favor de conectarlo. Y pasaron 7 días y en todos esos días, en cada uno, hablábamos para decirles que no llegaba, que no lo habían corregido, que no llegaba. Hasta que el lunes yo ya dije, ay, voy a tener que hablar con un supervisor. Siempre hablaba con los que contestaban. Entonces, cuando me contestó una muchacha, le di mi nombre, mi teléfono y le dije, y me pregunta, ¿qué necesita? Necesito hablar con tu supervisor. Pero, ¿qué es lo que le pasa? Pues mira, ya van 6, contigo son 6 personas con las que hablo y no se ha resuelto mi situación, entonces necesito hablar con tu supervisor. Y así como que me vuelve a insistir, pero ¿qué es lo que le pasa a su línea? Pues mira, me quedé sin internet, pero yo sé que tú no me puedes ayudar, necesito hablar con tu supervisor. Y bueno, sí, espérenme en la línea. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, se hicieron como 20 minutos. Y
yo puse mi teléfono en silencio porque estaba mi hija ahí a un lado. Estaba cotorreando con ella y con mi esposa. Y en eso en cada minuto que pasaba me decía la muchacha, espere conmigo otro minuto. Espera un minuto, ya vamos. Espera un minuto. Y así se hicieron como 20 minutos. Y en el minuto 20 me contesta, muchas gracias por su espera. Y yo, mi teléfono, no se bloqueó, se puso la pantalla negra. Ay, no. Y no le pude quitar el botón de silencio para hablar con la persona. Y yo desesperado, así, casi enojado, frustrado, con el enojo atravesado, dijera mi mamá. Y me cuelga la señorita, pues obviamente. Y yo me quedé con un sentimiento de enojo ahí atorado. Y me dice mi esposa, pues, ¿por qué te enojas? Cálmate. Y precisamente estaba yo haciendo este tema, ¿no? Y sí dije dentro de mí, sí, necesito sabiduría, necesito mucha sabiduría, porque, pues, ¿qué pasaba? Nada. ¿Qué pasaba si perdía yo esos 20 minutos? Absolutamente nada. Pero las emociones humanas, ¿verdad que son muy complicadas? Nos enojamos muy fácil, nos complicamos la vida muy fácil y se nos olvida que a veces no pasa nada. Necesitamos sabiduría aún para las cosas bien pequeñas, porque mi hija estaba a un lado, imagínense que crezca viendo ese ejemplo en mí, que ella sea, de por sí es bien quieta y medio desesperada, pero si lo agarra con justa razón y al crecer dice, no, pues es que mi papá es bien desesperado. Para las cosas más pequeñas necesitamos sabiduría. Pero como les mencionaba, esto no viene únicamente por acto de magia o por pedirlo simplemente así. Se requiere una comunión profunda con Dios. Y eso es lo que nos da la sabiduría para vivir. La sabiduría también la podríamos entender como el temor de Dios puesto en práctica. El temor de Dios puesto en práctica. Eso es sabiduría. No es tener conocimiento por más libros que uno haya leído. No es tener mucha experiencia de la vida. No, es simplemente tener temor a Dios. Un sincero temor a Dios puesto en práctica. Yo les invito a que nos pongamos de pie para terminar. Les pregunto, ¿cuántos de aquí necesitan sabiduría? Les voy a hacer una petición. Vamos a orar unos por otros por sabiduría. ¿Les parece? Todos necesitamos sabiduría. Yo te pido que te acerques con alguien también para orar. Y sí, todos tienen a alguien cerca, muy bien. Y principalmente para que nuestra comunión con Dios crezca, ¿no? Nuestra intimidad con Dios sea algo real, algo que experimentemos todos los días, porque todos los días necesitamos sabiduría. No un día sí y un día no, el lunes sí necesito más sabiduría porque pues es San Lunes y ya los demás días pues ahí como salga. Todos los días necesitamos sabiduría. Todos los días necesitamos pasar tiempo con Dios. Amén. Te invito a que pongas tu mano en el hombro de la persona que tienes ahí cerca. Vamos a orar unos por otros. Que cuán necesario es tener sabiduría en el corazón para entender las cosas de la manera correcta. Como decía la canción, darle el valor que Dios le da a las cosas. No sobreestimar las cosas ni darle un menor valor, sino darle el valor que Dios le da. Yo te invito a que cierres tus ojos.
Empecemos a orar. Padre amado, Padre del cielo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas y nos hablas la importancia de tener sabiduría en nuestro corazón para enfrentar las circunstancias de la vida. Yo te pido por mi hermano, mi hermana que está a un lado de mí. Yo te ruego, Señor, te suplico, te pido que tú traigas sabiduría a su corazón para que pueda tomar decisiones correctas, decisiones que sean conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, decisiones que te honren a ti, Señor, decisiones sabias que lleguen a causa de un temor reverente, un temor profundo, un temor sincero por ti, Señor. Esa es la verdadera sabiduría, el tener temor de ti, el darte a ti el lugar que te corresponde en la vida y en nuestro corazón, darte a ti, Señor, el lugar que te mereces. Yo te pido, Señor, que tú traigas convicción al corazón de mi hermano o de mi hermana, la convicción de tener una comunión sincera contigo, una comunión profunda contigo, una comunión íntima, Señor, porque allí en la intimidad, como decía David, es donde tú traes sabiduría a nuestro corazón, donde tú nos haces comprender sabiduría. No es en ningún otro lugar ni haciendo ninguna otra cosa, sino es en la intimidad contigo donde tú nos das sabiduría. Yo te ruego, Señor, te pido, Señor, que tú traigas convicción al corazón de mi hermano, de mi hermana, para que tenga intimidad contigo y de esta manera tú le des sabiduría, Señor, para vivir las circunstancias que enfrenta cada día, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano, de mi hermana. Yo te ruego, Señor, que tomes su vida en tus manos, que tú encamines sus pasos en tu temor, que tú le llenes, Señor, de inteligencia espiritual, de sabiduría espiritual, que tú lo apartes de la sabiduría que es de este mundo, que es terrenal, animal y diabólica, Señor. Aparta a mi hermano, a mi hermana de esta sabiduría y llévalo, Señor, a ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, Señor, conocerte y saber más de ti. Con tus manos en alto, dile a Él: quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar. ¿Para qué? Para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar. ¿Para qué?
yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Gracias te damos, precioso Señor nuestro. En ti estamos seguros y en ti encontramos la sabiduría que necesitamos para vivir cada día. Gracias te damos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente conforme tu palabra y tu voluntad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Bien, hermanos, somos despedidos. Que el Señor les lleve con bien a casa. Nos vemos.